Buenas tardes a todos y a todas desde la comunidad parroquial de San Pedro Mártir. Gracias por la asistencia a este taller. Una comunidad acogedora y misionera, organizada por la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OA. Buenas tardes, como dijo Águeda, también le doy las gracias por la asistencia. En mayo de 2024, la Conferencia Episcopal Española publicó una exhortación pastoral con el título Comunidades acogedoras y misioneras. En ella nos anima a difundir la importancia de la acogida a las personas migrantes. Nuestra parroquia es, gracias a Dios, multicultural y esto nos enriquece. Para conocer un poquito más el contenido del documento, Isabel nos acompaña esta tarde. Isabel Pérez es profesora jubilada. Es miembro de la Delegación de Migraciones de la Diócesis de Canarias. También del equipo directivo de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. Es una mujer alegre y entusiasta que destaca por su disponibilidad y entrega al anuncio del Evangelio. Agradecemos su presencia y seguro que vamos a disfrutar de su exposición. Gracias a él. Bueno, ante todo, gracias. Pasamos a ver un documento que la Iglesia ha pedido, la Conferencia Episcopal ha pedido que se difunda. Y por eso desde el Secretariado de Migraciones estamos colaborando en esta difusión, que además creo que vale la pena. Yo no sé si, Fefi, ¿tienes ahí el documento? ¿El librito? No. Es que está publicado, es un documento que está publicado. Lo que pasa es que yo me lo he ido bajando por hojas de internet. Todavía no estaba. Sí, como quiera. Y lo suelen encontrar, si en el caso les interesa, se encuentra fácilmente en la librería diocesana. Ahora ya lo suelen tener más abundantemente, pero yo me lo he ido bajando de internet porque en los momentos que he querido comprarlo no había y a falta de pan, bueno, son tortas y el texto es el mismo, pero que no se los puedo mostrar por eso, en ese sentido. Comunidades acogedoras y misioneras. Y luego el subtítulo, que es muy bonito, se los voy a decir. Revitalizar, revitalizar, dar vida con las personas migradas, una iglesia más hospitalaria y más profética. O sea, puede ser una gran ocasión el desarrollar en las comunidades cristianas una actitud hospitalaria, acogedora. Es un entrenamiento para vivir la igualdad de los hijos de Dios. Por lo tanto, es una cosa que nos ayuda, que no es un documento que ha salido para que lo... No, es una reflexión que queremos compartir. De hecho, yo lo que voy a hacer esta tarde es, una vez que he trabajado el documento, decirles a ustedes las conclusiones que se han sacado de él, que he ido sacando con algunos compañeros y yo personalmente. El documento viene siendo una gran llamada, una llamada. Y fíjense, de entrada digo algo muy gordo, una llamada a la conversión personal y a la conversión pastoral. Si no cambiamos las actitudes, si no cambiamos los comportamientos, si no cambiamos la forma de ver a los demás, difícilmente haremos comunidades en la línea de la acogida. Porque lo primero es el cambio de actitud personal, al mismo tiempo que al compartirlo creamos acogimiento, hospitalidad. Estamos diciendo muchas veces que vivimos una iglesia sinodal. Pues no puede ser una iglesia sinodal mientras en lugar de acoger, excluyamos o pasemos indiferente, que también ocurre. A lo mejor no excluimos, pero pasamos medio. Yo estoy incómoda porque tengo gente por la espalda, pero no me quiero cargar los rabitos.
pero me da un poquito de pena porque no me gusta tener a la gente detrás y me siento un poco incómoda por eso, pero vamos, tampoco quiero que ustedes se cambien, yo lo más atrás posible. A ver, me cargo las dos. Puedo con ella. Bien, eh, hay como una línea mínima, clave, que queremos destacar. Y que va a ser como un poco la síntesis de todo lo que vamos a hablar esta tarde. Queremos caminar juntos. Y una de las grandes maravillas de la catolicidad, de ser precisamente una iglesia católica, universal, abierta, es que podemos ser y que debemos ser diversos, pero en armonía. Una comunidad, una sociedad idéntica es terrible, es aburridísima. La sociedad debe ser diversa, las familias deben ser diversas, la iglesia debe ser diversa, porque eso enriquece, pero armónica, armónica. Podemos discutir nuestros puntos de vista, pero al final, armónicos. Al final nos vamos a llevar bien, ¿no? Damos ese paso. Entonces, esa diversidad junto con la armonía es nuestro objetivo prioritario cuando planteamos esta reflexión, llegar a esa conclusión. Y mis primeras preguntas serían, ¿nuestra comunidad, nuestra parroquia, nuestras parroquias, podríamos decir que son acogedoras, diversas, en armonía? Pues esa es la pregunta que nos vamos a estar haciendo toda la tarde, para que desde ahí se motive nuestra conversión personal y también la conversión pastoral, para conseguir una vida espiritual y una vida social que se identifique en la palabra encuentro, ir al encuentro, salir al encuentro. No nos cruzamos de brazos a esperar a que los demás vengan a la iglesia. Una iglesia misionera es una iglesia que sale al encuentro. Y yo saldré al encuentro con los vecinos de mi piso, y el otro saldrá al encuentro con los de su barrio, y el otro saldrá al encuentro con el niño que bautizó tal familia, y el encuentro. Tendremos mil formas de encuentro, pero la iglesia es siempre una iglesia, y eso es lo que quiere decir lo de la iglesia en salida, una iglesia abierta que decía el Papa recién muerto, ¿no? O sea, una iglesia en salida, una iglesia de puertas abiertas, donde caben todos, 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 decía últimamente, donde cabemos todos. Ese es nuestro ideal al reflexionar esta tarde. Vamos a una iglesia abierta, una iglesia en salida. Cuando orientamos la vida y la mirada, la orientamos al Evangelio y desde ahí miramos nuestra parroquia, nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestro lo que sea, nos damos cuenta de que la humanidad es un gran pueblo que camina. Unas veces camina en diversidad, otras en discrepancia, pero lo importante es que siempre camine en armonía, que no nos pasemos la vida a tortazo limpio, sino acogiéndonos, respetándonos, apoyándonos y diciendo, pues mira, no pienso igual que tú, pero así todos vamos a entendernos, ¿no? O sea, siempre podremos entendernos. Estamos viviendo en una sociedad muy plural, tan plural que me voy a referir solo a datos de España en este momento, eh, teniendo en cuenta datos de 2023, la población nacida fuera de nuestras fronteras, o sea, que procede del exterior, alcanza hoy casi 8 millones de personas, proceden de fuera. Un 15% de la población total del país es, entre comillas, extranjera, porque yo no sé hasta dónde es extranjero el que lleva 10 años viviendo aquí. Está más arraigado y más inculturado y más. Por eso no me gusta utilizar la palabra inmigrante o migrante, porque la persona es migrante cuando está migrando, pero cuando llega, se estabiliza, se enraiza, convive con sus amigos, con sus vecinos, procede de la migración, es una persona que emigró, pero ya no es migrante, ya es una ciudadana más de doctoral o de quien sea, o de donde sea.
Ya es una persona más arraigada aquí. Esto parece una cosa muy tonta y tenemos que metérnoslo aquí dentro. Diferenciar bastante los de fuera y los de dentro no es bueno. Los de fuera que han llegado y ya se han establecido, ya son de aquí, ya son ciudadanos. Muchos de ellos votan, muchos de ellos tienen ya reconocidas sus papeles, sus cosas, ¿no? Entonces, es inmigrante como está emigrando, inmigrante, ¿eh? Por el propio verbo, es como situacional, ¿no? Pero ya se estableció, ya no es un emigrante, ahora es una persona que procede de la inmigración o que procede del exterior o que es de tal país, pero ya no le podemos atribuir el concepto inmigrante como si todavía lo estuviera haciendo, ¿no? Y a veces parece que no, pero eso también es un cambio de mentalidad y un cambio de lenguaje que poquito a poco iremos haciendo. 1 de cada 5 personas en este país, en España, es extranjera. Aquí ustedes tienen experiencias muy vivas de todo esto, ¿no? Y si aceptamos esto y lo vemos con claridad, si 1 de cada 5 personas es extranjera, eso cambia una sociedad. Eso produce cambios notables en las costumbres y en todo, ¿no? Y también las produce en la iglesia. Si la iglesia se vuelve burbuja, se atrinchera y no se comunica y no aprende también del exterior y no enseña a los demás, será cualquier cosa, pero católica no, universal tampoco. Estará recogida sobre su propia realidad, pero no estará ni abierta, ni de puertas abiertas, ni en salida. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos esta tarde de esto decimos la integración de las personas migrantes que proceden de la migración hoy en la iglesia es un signo de los tiempos, quizá, dicen algunos pensadores de este tema, quizá de lo más importante de nuestro tiempo, la pluralidad, la diversidad, la movilidad, la gente que se mueve de un lugar a otro. Mira, si la humanidad no se hubiera movido, no habría progresado. Estaríamos todavía algunos en el neolítico, porque precisamente es el movimiento el que nos ha traído informaciones, conocimientos y nos ha permitido avanzar. Si esta es nuestra realidad, la diversidad es hoy nuestra realidad, tenemos que responder a esa realidad que nos enriquece y no podemos cruzarnos de brazos y aislarnos en la burbuja. Y la burbuja a veces es el lenguaje, ¿eh? La burbuja muchas veces es el propio lenguaje que usamos, que sin darnos cuenta son ellos y nosotros y ellos. Pero eso se produce en la familia, en el barrio, en todas partes, entre creyentes y no creyentes. Hay que tener mucho cuidado con que haya un nosotros cada vez más grande y no un ellos y un nosotros. El mundo necesita hospitalidad. Todos necesitamos acogida. ¿Alguien tiene una experiencia bonita de acogida? ¿De alguien que le acogió bien? ¿Y tienen también experiencia de rechazo? ¿Verdad que todos en la vida tenemos alguna experiencia mayor o más pequeña de rechazo? Tenemos otras muchas experiencias de acogida. Pues de esas experiencias positivas vamos a aprender para ser hospitalarios con los otros. Y de esas experiencias de rechazo, que algunas veces hemos vivido, vamos también a aprender para ser cuidadosos con los demás. Pero no más allá. Seamos comunidades mucho más hospitalarias de lo que lo somos. Nuestras comunidades están llamadas a ser hospitales de campaña, escuelas de compasión, referentes de belleza y de sentido. Estoy citando textos del propio documento, de Comunidades Acogedoras, del propio documento les estoy citando algunos pequeños detalles. Por lo tanto, ¿qué queremos decir? Diversos y armónicos, viviendo en armonía, acogedoras y misioneras. ¿Qué son comunidades acogedoras y misioneras? Voy a decírselo en 10 frases. Primera, cuando toda la actividad pastoral esté al servicio de la pregunta, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? Lo de Mateo 25, capítulo 25 de Mateo. ¿Cuándo te vimos? Pues cuando me viste a alguno de mis hermanos, allí estaba yo. Esa es la clave inicial, ese es el punto de partida.
Una espiritualidad auténticamente cristiana siempre lleva a la compasión, al sufrir con el otro, al acercarte al otro, al aprender su lenguaje, sus penas y sus alegrías. Tercero, el camino hacia la diversidad es la armonía, no la uniformidad, que a veces en esto nos equivocamos. El camino es la armonía en la diversidad. No, la uniformidad no. La uniformidad mata, aburre, empobrece. Cuarto, revitalicemos a la iglesia, que cada día debe ser más grande y más universal con las personas que llegan. No nos conformemos con los que somos. Revitalicemos la iglesia con las personas que llegan. Somos una iglesia un poco envejecida y una sociedad envejecida. El promedio de edad de las personas que llegan son 30, 35 años. El promedio de edad de los que estamos supera los 47. O sea, somos una sociedad envejecida, que todo lo que llegue joven deberíamos aceptarlo bien agradecidos, porque nos revitaliza, nos reanima, nos trae juventud y vida. La iglesia es esto, la iglesia debe sentirse comprometida tanto con los que emigran como un derecho a emigrar, un derecho que va a estar reconocido por los derechos de las Naciones Unidas. O sea, es un derecho, el derecho a emigrar, el derecho a la movilidad humana es un derecho, pero también el derecho a no emigrar, es decir, que todos los lugares tengan las condiciones necesarias para que las personas no se vean obligadas a emigrar a la fuerza. O sea, la iglesia debe estar al lado de unos y de otros. El derecho a emigrar y el derecho a quedarse donde estamos. En séptimo lugar, hay que transitar, hay que cambiar a una pastoral transversal que trabaja por procesos, por proyectos, que cultiva la paciencia de la acogida. Porque para acoger hay que tener paciencia, esperar por el otro, no es igual que yo. Por lo tanto, apertura y paciencia son dos condiciones indispensables para que la acogida se produzca. Octavo, una comunidad cristiana es la que abre espacio a los encuentros. La celebración de un día importante, una merienda que organizamos con motivo de no sé qué y invitamos, la asistencia a un acto del Ramadán, por ejemplo, porque nos invitaron unos vecinos. O sea, este contacto desde una pastoral aislada a una pastoral abierta es muy importante. Hay que hacer más espacio, hay que ensanchar la tienda, decía el Papa que ha muerto ahora, para que quepan todos en uno de sus documentos que trabajó mucho el tema de migración. Hacen falta muchas más comunidades, es verdad que hacen falta comunidades que reflexionan, que rezan, pero hacen falta comunidades que profetizan en medio de la sociedad, que viven la experiencia de hospitalidad, que acogen. Y por último, como testigos, demos esperanza. Tratemos de ir generando con todas las personas migradas realidades nuevas, que abran caminos en la sociedad, que practiquemos la acogida como un valor también cristiano, como un valor de hermandad, como un valor que reconoce que hay un solo Padre, solo Dios y Padre de todos, y que los demás somos hermanos. La migración no está separada de la historia de la salvación. Diríamos que la continúa la marcha del éxodo, continúa la marcha del encuentro. Si hacemos una reflexión creyente de todo esto, con la experiencia de la comunión universal, un solo pueblo, un solo Dios, una sola familia, los migrantes pueden acercarnos a Dios, porque pueden ser una experiencia de pueblo de Dios, diverso, caminante, que construye, que avanza. ¿Cuántas personas migradas nos enseñan el valor de la fuerza para buscar caminos? De la fuerza incluso de su fe, que cambiando de ambiente, de lugares, con todas las dificultades de la adaptación, muchas siguen manteniendo su fe.
algunas que han tenido que abandonar su tierra, siguen siendo creyentes serios que revitalizan con su juventud y con su número, gracias, con su número y con su juventud revitalizan a nuestra iglesia. ¿Dónde está? Bueno, Jesús también fue migrante. Todos ustedes conocen la narración de la huida a Egipto, a un país nuevo, desconocido, con lengua diferente, solo. Una migración forzada, huyendo de un tirano que iba a cargarse el niño Jesús, como se cargó otros muchos niños en la historia de los inocentes. Jesús fue migrante, puesto a ser igual que nosotros, también en eso. También en eso nos abrió camino. La clave para comprender o para reflexionar desde la fe es afrontar valientemente el capítulo 25 de Mateo. Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo, enfermo, hospitalizado, encarcelado? ¿Cuándo te vimos? Pues mira, cuando me vieron en los demás, cuando me vieron en los más débiles y los más pobres, allí estaba yo. Toda la actividad pastoral de estas comunidades cristianas abiertas y hospitalarias se apoya precisamente en esta reflexión. Cuando se lo hicieron a los demás, a los más débiles, a los más pobres, a los más pequeños, a mí me lo estaban haciendo. Entonces, este planteamiento de una iglesia que abre puertas, que abre ventanas, que está en salida, solo se entiende si reflexionamos desde Mateo 25. Y sabemos que con cada persona que nos encontremos en la vida, que sea migrante, que tenga hambre, que tenga sed, que esté desnudo, que se encuentre solo, todo lo que dice el capítulo 25 de Mateo, dice, cada vez que se lo hicieron a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicieron. Y ahí está la verdadera espiritualidad de un cristiano que proyecta su vida también hacia los demás. Vivir la diversidad, insisto, en armonía. Y convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón distinto, como decía el profeta Ezequiel, para poder convertirlo, para poder acoger y dar esperanza. Abrirnos a los demás. Todos vamos a ser diferentes, todos somos diferentes, pero caminamos hacia un tiempo nuevo, hacia una sociedad nueva, hacia una feligresía nueva. La sociedad no es solo un cambio, el cambio se está produciendo cada día. Nuestra sociedad es distinta. Y si no es que tenemos los ojos cerrados, si no lo vemos. Está evolucionando, ni para peor ni para mejor. Está evolucionando. Lo importante es prestarle oído, saber de qué va la cosa y engancharnos en el carro para hacer el bien. Estos cambios que se producen en la sociedad y en la iglesia, decía yo antes, es uno de los signos de los tiempos más destacados. Esta sociedad en cambio que camina en la diversidad y en la armonía es un signo de los tiempos que tenemos que cultivar. Hay que cultivar el arte de integrar lo uno y lo múltiple, lo de antes y lo de ahora. Es que antes, pues intégralo en el ahora, no te lamentes, que lo de antes no era ni mejor ni peor, era antes. Y lo de ahora tampoco es mejor ni peor. Hay que insertarlo, aprovechar todo lo bueno que tenga uno y otro y analizar lo que pueda tener de malo. Pero hay que integrarlo simplemente, que es lo mejor. Nada de esto es posible si no nos convertimos personal y colectivamente. Hay que revitalizar a la iglesia y es responsabilidad de todos nosotros. Hay que dar vida a una iglesia que a veces resulta también un poco envejecida. El camino para esa revitalización es hacer un nosotros cada vez más grande, ampliar las dimensiones de nuestra tienda, abrirnos a todo el que va llegando. Esto en los grupos, los que se reúnen en grupo aquí abajo, por ejemplo, en doctoral, en vecindario, en todo este sur tan complejo en cuanto a origen de las personas, piénsenlo alguna vez.
¿Qué estamos haciendo para crear comunidades acogedoras? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos mejorar? Siempre con una mirada hacia adelante, siempre con una mirada transformadora. Porque de ahí es de donde único puede salir una verdadera pastoral para los migrantes. Pero ojo con lo que voy a decir. Tenemos que pasar del trabajar para al trabajar con. Yo no trabajar para los migrantes, ni para los débiles, ni para los pobres, ni para, yo estoy en Cáritas para los pobres. No, 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 no. Estás con, que no es lo mismo que estar para. Estar para me coloca un poco por encima. Estar con me da la mano. Y a veces nos falta darnos la mano. O sea, ¿con quién? Con. Y la propia iglesia tiene que plantearse esto muy bien. Pasemos del trabajar para al trabajar con. Y así es como único se puede crear un nosotros, porque nuestra tendencia normal es decir, ellos, nosotros, otros, nosotros. ¿Eh? No, no, ni ellos y nosotros, sino nosotros cada vez más grandes. Integrarnos cada vez más, aprovechar cada vez más la riqueza que cada cual puede dar y aportar. Tenemos necesidad de una verdadera conversión personal, que al mismo tiempo arrastre una verdadera conversión pastoral. Hasta el lenguaje hay que cambiarlo. Hasta el lenguaje a veces hay que cambiarlo. Es que son migrantes, y son migrantes toda la vida. Ya están integrados en esa sociedad y siguen siendo migrantes. Están en camino. Porque claro, el gerundio indica dinámica. No, no, ya migraron, ya se establecieron. Ya son personas que proceden de tal sitio. Hasta el lenguaje a veces nos confunde y nos complica las cosas. La conversión personal y colectiva se hace imprescindible. Seamos testigos de esperanza, seamos testigos de profetismo, pero seamos testigos que a través de nuestra persona se transparente a la que queremos ser. No guardemos nuestra burbuja, ni nuestro lenguaje nos puede aislar. La credibilidad de nuestro testimonio cristiano está a la vista como comunidad de creyentes. Y eso es lo que expresa la realidad de nuestra vida como bautizados. Hay que procurar acrecentar la esperanza. Eso se hace imprescindible en los tiempos que vivimos. Se está perdiendo mucho la esperanza, la confianza, la ilusión. Siempre me acuerdo de la frase del Apocalipsis a una de las iglesias. Conozco tus obras, tu trabajo, creo que la de Éfeso, si mal no recuerdo. Que no has podido, que no puedes con el mal, que luchas contra el mal, pero tengo contra ti. Se lee en el Apocalipsis que me has perdido el primer entusiasmo, que estás flojita, que estás desmayada, que estás cansado. No, no, tengo contra ti que me has perdido la primera ilusión. Esa ilusión de ser testigos hay que alimentarla cada vez más. Cultivemos para eso la cultura del encuentro. En la cultura del encuentro con las personas migradas. Y la cultura del encuentro que tiene 4 objetivos claros: acoger, proteger, promover e integrar. Repito, la cultura del encuentro nos lleva a 4 objetivos claros: acoger, proteger, promover e integrar. Este es el himno de nuestra tarea. Estos 4 verbos nos ponen en camino. Estos 4 verbos fueron recogidos en uno de los documentos de migraciones que hizo el actual Papa Francisco. Ahí, en el acoger, proteger, promover e integrar. Y miren, es tan importante esto que cuando ustedes se reúnan en un grupo, a ver si de verdad estamos construyendo comunidades acogedoras. ¿Y en qué? Porque uno en general contesta fácil, pero ¿y en qué la estamos haciendo? Háganla con este criterio: acoger. ¿Estamos acogiendo? ¿Cómo estamos acogiendo? ¿A quiénes acogemos? ¿Cómo acogemos? El cómo es muy importante. ¿Dónde acogemos? El dónde es muy importante. Entonces, esta es la clave: acoger, proteger,
prestar ayuda, prestar protección, ayudar al débil, eso es proteger, ¿no? Promover, que nadie se quede donde está, todo el mundo puede ser un poco más. E integrar, integrar en la sociedad, integrar en la vida. Bien, digo que la clave está precisamente en la cultura del encuentro. Pero la cultura del encuentro se teje diariamente. Es algo que hay que tejer todos los días. Se tejen los encuentros cotidianos de nuestra familia, de nuestra vecindad, de nuestras comunidades parroquiales, de los grupos nuevos que van surgiendo. La pregunta es la misma. ¿Practicamos en nuestra... Una de las cosas que nos impide crear precisamente esta cultura del encuentro es el miedo a lo desconocido. Es que yo no sé quién es esta gente, no sé de dónde vienen, no conozco sus costumbres. Pues acércate, pregunta, cuéntale lo tuyo un poco para que se dé pie a que el otro persona hable. El miedo es terrorífico. Y luego hay un segundo miedo que también ocurre en algunas personas, miedo a perder la propia identidad. Es que si vienen tantos musulmanes, los cristianos vaciamos las iglesias. No, ustedes los vaciaron primero. Y después vinieron los musulmanes con su cultura y su religión y su defensa de sus lugares de encuentro. Pero ellos no vaciaron tu iglesia. Cuidado. Entonces, a veces decimos, es que me destruyen la identidad. No, no, no. Lo que hay que buscar son síntesis culturales, donde lo tuyo y lo mío se coloquen uno junto al otro. No tratamos de someter a nadie. No se trata de someter a nadie, ni de lo mío es mejor, ¿no? Todos tenemos la cultura en relación con el lugar donde hemos nacido y nos hemos criado. Yo nací aquí y tengo esta cultura de aquí, pero el otro que nació en Senegal tiene la del país de Senegal. Si hubiera nacido aquí, perdón, tendría otra. Pero eso es una cosa que de alguna manera te toca en la vida. El lugar donde has nacido no se elige, ¿no? Entonces, cada cultura es valiosa. Lo que hay que hacer es compartirla. Y no estamos hablando de propuestas intelectuales estériles, sino de la construcción de nuestra propia historia, dice el documento, con costumbres, rasgos identificativos, todo lo que tenemos poniéndolo en común. La hospitalidad del encuentro siempre es compasiva y hospitalaria. Es una espiritualidad que busca ante todo el bien del otro. Si no busca el bien del otro, si no es compasiva y hospitalaria, no es cristiana. Y miremos un poquito el Evangelio y no lo encontramos. Jesús acoge a todo el mundo y no pregunta, oye, ¿y a ti por qué te han condenado? No, 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 vete en paz. No, es que no pregunta, no le tienes que dar explicaciones. Nosotros a veces preguntamos mucho por miedo y no por generosidad ni por apertura. El bien último del otro es lo más importante. Para eso acostumbrémonos a tener narraciones positivas. Mire, hay gente que se pasa la vida creando bulos. No, porque los migrantes que vienen les dan no sé cuántas mil euros cuando llegan. Mentira. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es desmontar bulos, ser críticos, que lo que circula por WhatsApp puede ser muy peligroso, porque es mentira. No porque sea bueno ni malo, sino porque es mentira. Porque hay gente que se divierte con esas cosas. Y esas cosas se llaman hacer daño, hacer mal, creando bulos. Es que son malos, es que le da, bueno, es que aquí llegan, nada más llegar les ponen un teléfono en la mano. Mentira. Es que nada más que llegan les dan una vivienda. Bueno, no digo que tengan niños pequeños o que tengan una persona mayor y tengan prioridad a la que puedo tener yo que vivo sola. Bien, pero eso no quiere decir que vayamos por ahí repartiendo a los inmigrantes lo mejor que tenemos. No, es un bulo. Y es un bulo que además se ha creado para hacer daño. Y es un bulo que además algunos sectores ultra lo defienden y lo difunden. Seamos serios con esto. Seamos serios con esto. No es verdad todo lo que se dice. Y muchas cosas que se dicen son absolutamente mentiras. Por eso hay que situarse en las narraciones positivas de la vida del otro. En todos los aspectos, no solo con los migrantes, pero además con los migrantes. Tenemos una tendencia enorme a ver siempre lo malo, a ver siempre lo negativo.
Pues a la luz del Evangelio, veamos primero lo positivo. Encontremos los signos por los cuales el Espíritu se manifiesta en el caminar. Seamos críticos con narrativas que nos llegan fáciles, que nos llegan por el móvil, que nos llegan de cualquier parte y que además, como es gracioso, lo difundimos. Dios nos favorezca, pero eso lo hacemos sin darnos cuenta. Mira, me llegó esto, toma, no sé si será verdad, pero por si acaso. Cuidado con estas cosas. Seamos serios ante la verdad. Seamos críticos con lo que nos llega y seamos serios con esto, porque una gran parte de personas que están ahora mismo situados en determinadas posturas disfrutan mucho creando bulos. Y llevemos el tema de la migración a la predicación, a los colectivos cristianos, a la actividad pastoral. Hay que hablar, hay que visibilizar positivamente lo que tenemos y aprovechar toda la riqueza que podamos del que viene de fuera y compartir la nuestra también, evitando siempre actitudes de racismo y de asparofobia. Los migrantes ricos que vienen a un hotel del sur no nos molestan, los turistas también son de fuera, nos molestan los pobres. Normalmente lo que nos molesta son los pobres. Entonces, cuidado con la aporofobia, porque la aporofobia no es otra cosa que el rechazo de los pobres. Decía el Papa Francisco, es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad de rechazo y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de las hondas convicciones de nuestra fe. La inalienable dignidad de todas las personas humanas, independientemente de su religión, de su raza o del color de su piel, es la ley suprema del amor fraterno. Eso está en el documento. Esto está aquí escrito. Y por eso yo lo he dicho con entusiasmo. Me parece un documento que ha sacado la Conferencia Episcopal Española hace unos meses y que es excelente, porque está lleno de contenido, de reflexión, de amor a los demás. Y ahí juegan un papel importante también los medios de comunicación, ¿eh? No solo cada uno de nosotros, sino los medios de comunicación. La Iglesia debe comprometerse cada vez más con la dignidad y los derechos de las personas migradas, porque nos enriquecen, insisto. Todo lo que rechazamos puede ser útil. Esa juventud que llega podría darnos vida si la llevamos bien y lo compartimos bien. Hoy no creo que haya muchos pueblos en España que no tengan algún migrante, pero una población que además está bastante bien integrada, en su mayoría. ¿Cuánta gente hay aquí del exterior ya viviendo aquí en toda esta zona? 10, 20 años, lo más. Sus hijos han estudiado aquí, sus padres se han muerto aquí, sus personas de todo tipo, ¿no? Debemos reconocer, insiste el documento de comunidades, debemos reconocer la valiosa aportación de las personas migradas a nuestra sociedad y a nuestra iglesia. Aportan trabajo, demuestran el valor de realidades como la perseverancia, la alegría, el sacrificio, la laboriosidad. Rejuvenecen a la vieja Europa, nos abren al desafío de la diversidad que tiene tanto que ver con el Dios Trinidad. Este texto que acabo de leerles es de una pastoral que publicaron los dos obispos de Canarias hace 2 o 3 años y que es un documento precioso. Yo no he encontrado en ningún documento de los que he leído sobre la migración un texto tan hermoso así sobre la mirada positiva a los migrantes, a las personas migrantes, pues de nuestros obispos. Yo si alguien está interesado, yo se los puedo mandar, que lo tengo por ahí archivado. La realidad migratoria también está herida. También los migrantes viven en una situación de dolor, hasta que encuentran un sitio, hasta que encuentran un trabajo, hasta que se adaptan. ¿Ustedes saben la adaptación que supone para una persona dejarlo todo atrás y venirse a una tierra desconocida, con lengua desconocida, con circunstancias desconocidas, con costumbres desconocidas, donde además le van a mirar con recelo?
porque es así, al extranjero siempre se le mira con recelo. Es una realidad herida, es una realidad dolorosa que hay que apoyar, porque la inclusión en una sociedad no es fácil. Todos querríamos que se integraran, pero en el fondo lo que queremos es que se sometan, que pierdan lo suyo y aprendan lo de acá. No, no, es que tienen unos valores bien. Y ya voy terminando. Las rutas que siguen los migrantes cuando vienen de otros países son verdaderas trampas. ¿Cuántos se han muerto en el mar? Vamos por miles de personas ya este último año. Miles de personas estos últimos años. Por otra parte, vivir aceptando al de fuera, al que viene de fuera, es vivir la catolicidad. Algo tan hermoso que a veces olvidamos. Catolicidad viene a significar lo mismo que universalidad del género humano. Y la catolicidad se vive desarrollando la fraternidad. Tú eres mi hermano y vengas de donde vengas, eres mi hermano. ¿Tendremos que limar asperezas? Seguro. ¿Tenemos que llegar a entenderlo? Seguro. Si no nos entendemos a veces ni con los de aquí. Tenemos dificultades hasta con los de aquí, pero seguro que podremos desarrollar líneas de fraternidad en la misma medida que hagamos dos cosas, que nos sintamos católicos de verdad, universales, abiertos, y en la misma medida que lo practiquemos. Porque esto no es para sabérselo de memoria, sino para practicarlo. Vivimos en una sociedad globalizada, pero ojo, una globalización sin leyes. La globalización de la indiferencia, decía el Papa Francisco. Hay que predicar estos compromisos de la Iglesia. Y no solo tiene que predicar Alfredo, lo tenemos que predicar todos en todos los ámbitos en los que nos movemos. Hay que hablar del otro con afecto. Hay que hablar del otro a quien queremos y conocemos. La catequesis y la predicación deben incluir cada vez más la dimensión fraterna de la espiritualidad, y no en general, no en abstracto, sino en concreto, partiendo, como dice la Fratelli Tutti, de la dignidad de cada persona y de las motivaciones para amar y acogerlos a todos. Entonces, este es nuestro futuro, esta es nuestra vida. Es una pastoral transversal, importante, creativa, que incluye a todos, que sale al encuentro, que valora las diferencias y las vive como una riqueza de la comunidad. En este sentido, vamos caminando hacia una pastoral cada vez menos de bloquecitos y de burbujitas, y una pastoral cada vez más transversalidad, que tiene como puntos de apoyo la fraternidad y la universalidad, es decir, la catolicidad, que ofrecemos a nuestros conciudadanos como signos de esperanza. Y viendo que una pastoral con migrantes debe ser cada vez más inclusiva, más abierta, más comprensiva, más transversal, aprovechando todas las ocasiones que tengamos para vernos juntos y sentirnos hermanos. Iglesias abiertas y acogedoras. La iglesia familia que acoge a todos. Casa abierta del Padre, dice el documento. Que no sean aduanas, sino escuelas de cuidados. Qué bonito es esto, ¿no? Iglesias que no sean aduanas, que no pasan lista a ver quién es de los míos y quién no, sino que son experiencias de cuidado, son hogares comunes, donde se practica la escucha activa, donde uno va a transformar su comunidad para que quepan todos y nuestro nosotros sea cada vez más grande. Hace un par de años, el eslogan que se trabajó a partir de la conferencia episcopal, el eslogan que se trabajó para el Día de los Migrantes y Refugiados, fue precisamente este, hacia un nosotros cada vez más grande. La iglesia tiene que ser una casa acogedora con las puertas siempre abiertas. Y vamos terminando de verdad y ahora sí, con las conclusiones mínimas que podemos sacar. Seamos comunidades hospitalarias.
Nuestras comunidades están llamadas a ser hospitales de campaña, decía el Papa Francisco. Escuelas de compasión, recoge el documento del CAM. Referentes de belleza y sentido. Todavía podemos hacer mucho más. Seguro que hacemos mucho, pero todavía podemos hacer mucho más. Que nuestras comunidades cristianas sean testimonio de acogida, de encuentro, en territorios concretos, no en nubes, donde hacemos esfuerzos por crear una familia más fraterna, compartiendo todo lo que podamos, aprovechando la riqueza mutua que nos compartimos, aprovechando el enriquecimiento mutuo y recíproco entre quienes acogen y son acogidos. La presencia de personas, incluso de otras religiones, son para nosotros una riqueza. Solo hay un Padre. No tenemos más que un Padre que es Dios, con distintas familias que a lo largo del mundo hemos ido creyendo en Él. Pues abramos las manos de par en par, los brazos de par en par, y abracemos. Abracemos sabiendo que solo hay un Padre común y un solo mundo, un solo pueblo que tenemos que ir construyendo día a día. Todos podemos ser enriquecedores de los demás. Todos tenemos que poner en práctica nuestra creatividad. No podemos ir repitiendo siempre se ha sido así. Esto siempre se ha hecho así. Esto siempre se hizo así. No, pero que el siempre no nos sirve. Cada día tiene que renovar todo. Una iglesia joven se renueva. A ver ahora qué papa nos va a tocar. Hay que rezar por eso también. Para que de verdad sea una riqueza para la iglesia. Necesitamos promover cada vez más la participación activa de los que llegan. Me refiero a la iglesia, en los organismos de la iglesia, en las diócesis, en los consejos pastorales. Incluso si son cristianos, ¿por qué no pueden colaborar en catequesis? Si muchas parroquias estamos sosteniéndolas con la gente que viene de fuera. Los latinos, por ejemplo, están prestando un montón de servicios, no sé si aquí hay algunos, pero están prestando unos grandes servicios. Promover experiencias de hospitalidad, generando procesos de inclusión, escuchando a los demás y buscando cada vez más el encuentro y la amistad. La amistad. A veces prescindimos de la amistad y creemos que la religión está por encima. No, no. Seamos primero amigos. Si somos amigos, ya tenemos fácil de darnos la mano. Después no la daremos. Pero promover la amistad, esos compromisos que tenemos que hacer y esas preguntas que nos tenemos que plantear. ¿En qué debería convertirse o debe convertirse mi comunidad, mi ámbito eclesial de referencia? Parroquia, diócesis. ¿Cómo voy yo a profundizar en la realidad de las personas a las que no conozco? De las personas migrantes. ¿Cómo me voy a situar ante las narrativas y los WhatsApp y los bulos? ¿Los voy a combatir? ¿Los voy a identificar? ¿O voy a seguir mandándolos porque son divertidos y graciosos? ¿Cómo puedo contribuir a generar y avivar una comunidad cristiana que abra cada vez más el espacio de su tienda para que seamos cada vez más nosotros, diversos y armónicos? Fue lo primero que dije, ¿no? Diversidad en armonía, que no quiere decir que a nadie haya que aplastarlo, no, diversos. La diversidad es una gran riqueza, la armonía es mucho más. Y yo hasta aquí llegó mi reflexión. Aquí he llegado yo con mi reflexión. Comunidades acogedoras y misioneras que abren los brazos de par en par, que aprenden y enseñan, que contribuyen al bien del otro y que además saben que nuestra iglesia se tiene que rejuvenecer y se rejuvenece con la presencia de otras personas, muchas veces que vienen de fuera y con la presencia de la juventud. Que, oye, que ya somos mayorcitos algunos y algunos necesitamos jóvenes que nos espabilen. Y la iglesia lo necesita también. Entonces, acogedores, misioneros, abiertos, iglesia en salida, es una iglesia que abre las puertas. Y abre las puertas para que la gente entre y para que la gente salga, ¿eh? Siempre esperamos así como que vienen. No, no, hay que ir.
Las puertas son para entrar y para salir. Salir hacia los otros y recibir a los que llegan. Pues muy bien, ustedes hacen esto y mucho más seguro. Pero por si alguna cosa les viene bien, pues reflexionen. Yo no me molesto. Lo pueden hacer todo lo que quieran, que estoy encantada con ustedes. El libro es Comunidades Acogedoras y Misioneras. Si quieren anotarlo así. Comunidades Acogedoras y Misioneras. Se llama, el título es un librito así. No es muy gordo, es flaquito así. Tiene unas 50 páginas o por ahí debe tener, no creo que tenga más, 40 o 50 páginas. Y está dividido, en varias partes. Hay una reflexión inicial, que es la que yo he hecho un poco al principio, de qué queremos trabajar. Después analiza el contexto, cómo es la sociedad que tenemos, personas migrantes, la proporción que hay, o sea, toda esa parte del contexto. Después hay una parte que la dedica ya a plantear lo de cómo acoger, cómo dar, y luego al final hay el kit, el apartado último, que son propuestas de tipo práctico. O sea, ahora esto se quedó en la teoría, no, ahora hay que aterrizarlo y dedicar alguna reunión de grupo para reflexionar esto. Porque lo que no se habla, no se sabe. Parroquia o grupo de parroquia que estén haciendo esa reflexión que tú dices a través de este documento. Ahora mismo no lo sé. La gente de Siete Palmas se llama, donde estuvimos el otro día. Siete Palmas es no, donde estuvimos en la parroquia que estuve yo, es que ya he dado tantas veces la charla esa que ya no lo sé. Siete Palmas, sí. Ahí había algún grupo que estaba planteándoselo ya. Estaba planteándose bien cómo podemos trabajar esto. Yo no conozco en este momento, más allá de los grupos de migración, que estén, pero es que este tema no se incluía en la pastoral como tema de reflexión, oye, se hablaba, pero yo no recuerdo en las parroquias a las que yo voy a misa, no se habla de estos temas, o se habla muy en general, pero no como un material para trabajarlo. El librito este, el de Comunidades Acogedoras y Misioneras, una de las cosas buenas que tiene, aparte de todo el contenido, es que tiene un apartado, el apartado final, el apartado 5, que son propuestas prácticas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ponernos aquí todos? No. En un momento de la charla de esta tarde yo les he dicho, la acogida se hace todos los días, en el lugar más inmediato, en el lugar más cercano, con las personas que tengo contacto. No se hace en teoría, se hace en la práctica y en la práctica del cada día. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues mira, en primer lugar, ustedes que se reúnen, que son grupos, ¿qué tal? Oye, plantéense en el grupo el cómo y el dónde. Oye, ¿cómo podemos hacer esto? Pues mire, yo me enteré que esta gente tal tienen una reunión tal día, que celebran tal fiesta. Voy a buscar que nos inviten a alguno. Pues bueno, ahí empezamos, o seguimos, porque algunos de ustedes ya lo hacen. Entonces, por ahí. Sí, en el hicimos dos sesiones. Y el grupo, a raíz de esa reflexión que hicimos en los dos talleres, fueron 2 días, y se mantiene. En los jueves, un jueves se vio la necesidad de hacer oración, estudio de evangelio. Otro, se creó un espacio que se llama Café con Alma, en el que hablamos de los bulos, muy enriquecedor. Más tertulia y más interesante. ¿Te acuerdas? Porque Isabel estuvo abajo, el grupito aquel, a veces somos 7, a veces 8, en fin, pero se ha mantenido justo porque se vio la necesidad, algo en lo que ella insistía, son los procesos. Y un proceso no es una reunión y ya no te veo más, sino, y la gente le agradece mucho lo que están yendo. Es verdad que no todo el mundo va, pues sabemos que el nivel de participación es el que es, pero sí hay 2 catequistas, a veces 3, otras 2 personas de la comunidad y los 4 miembros del grupo. O sea que, y la gente lo agradece mucho, y el otro día me decía una de ellas, y ya termino, oye, qué pena que la gente no aproveche este espacio, porque justamente es crear procesos de comunidad acogedora.
¿vale? Mm. Y está siendo muy enriquecedor. Sí, no me acordaba yo, claro, es que yo, de verdad, ya esta charla la voy dando en tantos sitios, porque nos hemos comprometido en la difusión, es verdad, y yo les agradezco inmensamente, porque cada uno de ustedes va a ser un portavoz, que va a llevar las mismas ideas a otras personas y la misma reflexión que hemos hecho aquí. Y en ese sentido, ya es que llevo tantos sitios que cuando me preguntaron dónde, y es verdad, Arguineguín lleva ya tiempo además trabajando. Pero no me acuerdo cuando hicimos esto a principios de curso, fue el trimestre pasado, fue. El migrante, el Día del Migrante Refugiado de la ONU, 17 de diciembre, lo hicimos. Yo creo que fue el trimestre pasado, sí. Y ya después han seguido trabajando. Además, muy buena esa idea de cada semana dedicarla como a un aspecto, porque eso enriquece al grupo. También hay muchos temas de estos que son de tertulia. El tema de los bulos, por ejemplo, es un tema que hay que ponerlo. Yo recuerdo que les mandé a ustedes copia de bulos que ya tenía yo seleccionados. Bulos puedo tener en este momento disponibles 50 o 60 por lo menos, porque los voy recogiendo de sitios. Y luego hay entidades que están dedicándose a la identificación de los bulos, precisamente al desmontar los bulos. Una de ellas que funciona muy bien, la pueden encontrar en internet, es maldita.es. Maldita.es. La ponen en el buscador, en internet, y se les aparece. Y ellos, una de las cosas que hacen es desmontar bulos. Se creó para eso. Ellos se crearon para eso y lo que hacen precisamente es decir, oye, no, esa foto no es auténtica, hoy no era el tema, yo no lo he traído. Si tienes la identificación del bulo, lo puedes preguntar porque casi todos están recogidos. Si ustedes tienen muchos bulos ya, porque yo no me acuerdo cuántos les mandé, pero 8 días a lo mejor, ¿no? Y ustedes tenían más. Sí, porque a veces viene bien y entonces Maldita te dice, bueno, esa foto no corresponde con eso, es una foto que se hizo en los Estados Unidos en tal fecha, porque claro, ellos tienen una red muy importante de información, que trabajan para esto, ¿no? Y entonces te lo dicen, oye, además, este texto no corresponde a este tema, porque a lo mejor te dicen, ah, yo qué sé, a lo mejor están llegando a las costas de Almería inmigrantes clandestinos que vienen de Marruecos preparados para enfrentarse con armas a la población. Y ahí dice, qué horror, esto es horrible, esto hay que ponerle remedio. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está? Seguida la gente comienza a alborotarse. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Porque aquello era una foto de una competición de natación que se hizo en el año 2002 y que está la foto, alguien tenía la foto, la sacó, con un texto que se encontró de no sé qué. Pero claro, montar un blog es muy fácil, es bastante fácil para la gente que maneja ordenadores y móviles y tal, facilísimo, pero es inhumano, es horrible. Y eso sí que hay que trabajar. Cuidado con la gente que ustedes conocen, pueden empezar a hacer ya una buena campaña con el WhatsApp, porque el WhatsApp es uno de los principales instrumentos para difundir bulos. Claro, pues no se firma, todo eso es anónimo. Tú no dices nada, tú mandas el bulo y ya está. Y el otro dice, jaja, qué gracioso, mira qué bien, te lo voy a mandar a mi hermano. Mira, se lo voy a mandar a mi primo. Desde el momento que es anónimo y que no tiene ningún respaldo, te hace temblar. Pero además es que hay alguna nombre, por ejemplo, Mediterráneo. Mediterráneo es un creador de bulos, es un grupo que se dedica básicamente a crear bulos. Entonces, cuando tú ves que te llega, porque normalmente no te llegan con origen, sino enviado, como te ponen, no te ponen nada. Entonces tú sabes que, pero claro, es que, oye, qué raro esta foto. Y además empiezas a mirar y dices, pero bueno, porque traen palos en la mano, porque traen no sé qué, esto de dónde salió. Nos pongo WhatsApp, eh, encontramos en Facebook. Sí, sí, bueno, Sí, Facebook. todo está en Facebook. Bueno, un montón. Y otra de las cosas también es hacer pequeños vídeos TikTok, es otra de las cosas. Es un entretenimiento para mucha gente y una maldad, claro. Y una cosa inhumana, inhumana totalmente, porque además, calumnia que algo queda, decíamos antes, ¿no? Cuando éramos chicos, calumnia que algo queda. Pues aquí pasa lo mismo. Crea alguno que algo queda. Por eso hay que afrontarlo desde que se pueda, muy pronto, y no difundirlo jamás. E incluso decir, oye, ¿tú por qué crees que eso es verdad? Ay, porque me lo mandó fulanita. Muchas veces es por el origen de quien te lo mandó y quien te lo mandó que sabía.
Hay que, este mundo, en el mundo de los bulos se puede, y además Fefi está experta, la pueden coger un día que ella lo ha trabajado con sus grupos y que les explique el tema de los bulos, porque es más importante de lo que creemos. Nos lleva para allá y para acá. Y hay gente muy experta en criar bulos. Tampoco, Sí será importante, pero siempre es no, importante. pero a mí me lleva a reflexionar al hilo de lo que nos has comentado, que es un tema para seguirlo. Si no adquirimos el libro, que nos dará para volver a retomar. El libro es denso, pero bueno. Bueno, ayer, ¿saben qué fue lo de los niños? Ayer fue día San Pedro y había la mayoría de la comunidad sabe que aquí hay un número alto de migrantes, ¿no? Con Cáritas, Sí, sí, sí. en toda la zona. Y de muchos lugares. Y entonces hay dos niñas, y más lindas, son peruanas, que son lindísimas, ya grandes ya, y son muy responsables, participan. Y cuando estábamos entrando, estaban allá lejos, ella con su bolsita, las dos hermanas, y con otros dos niños. Y yo les dije, venga, que vamos a entrar, vamos a entrar. Y los dos niños se quedaron allí en el rincón. Y digo, ¿y por qué no entran ellos? Y dicen, ¿qué? ¿Son tus hermanos? Y dice, no, no, no entran. Dice, no, no, no entran porque, digo, ¿por qué? Dice, porque son sirios. ¿Son sirios? Son sirios. Sí. Son sirios, digo, ah. Digo, ¿me quieres decir que son de otra religión? Se acercó y le preguntaron, ¿un evangélico? Musulmán? Dice, voy a preguntar. Y yo le dije, mira, es que me da pena que se queden ahí con el frío que hace. Que entren contigo, que no pasa nada. Si quieren, no los obligo, ¿vale? Y después, cuando terminó la Eucaristía, me quedé salí afuera, ya se habían Pateado. porque me hubiera gustado, por lo menos, mira qué bien entraste, cómo lo pasa. Hace frío ahí fuera. Que como comunidad tenemos que hacer esto más de una vez, ¿no? Que sea acompañar, Acoger, acompañar. no imponer, y ahí tenemos un reto como comunidad, no solo esta cabeza, sino la zona. Solo ves que no es importante. Es que es cierto lo que acabas de decir, es muy, muy importante, ¿eh? Y a veces no es que tengamos mala voluntad, sino que no caemos en la cuenta. Tú caíste en la cuenta. Hace toda la comida, que es importante, la acogida.